buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento de Jesús y la verdad presente. Y es un gusto que ustedes estén una vez más con nosotros y le pedimos que ustedes apoyen y compartan este segmento para que llegue, ¿verdad?, a muchos lugares. Eso es así. La única forma que se hace, yo he visto, dándole share, dándole like, y eso nos hace a y nosotros también suscribirse. Suscribirse, que es muy importante en lo que se está haciendo. Así mismo. Así que, qué mejor que comenzar este segmento con una oración. Así que vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, te agradecemos, oh Dios, por tus bendiciones, por tu misericordia y amor. En estos momentos pedimos la unción de tu Espíritu a nuestra vida, Señor, que sea que tú nos hables y nos prepares para tu encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. La noticia que traemos para discutir esta vez se titula Sanidad dada por Dios a través de la oración. Así que vamos a ver la importancia Eso es muy bueno. de la oración. Ok. Yo voy a comenzar. Christopher Gunnarsson vivió 17 años con una rara condición médica llamada gastroparesis completa, que paralizaba su estómago y le impedían comer. A pesar de los desafíos, llevó una vida activa con el apoyo de los tubos de alimentación. Su perspectiva sobre la vida cambió drásticamente después de un encuentro espiritual que transformó su salud. Nacido con el síndrome de seducción crónica, su estómago no bombeaba alimento hacia el intestino delgado. Esto lo llevó a una vida dependiente de tubos de alimentación para sobrevivir. A pesar de las complicaciones, Christopher mantuvo una actitud positiva y activa. Su familia siempre buscó soluciones para mejorar su calidad de vida. En noviembre de 2011, la familia asistió a una reunión donde escucharon el testimonio de Bruce Van Natta, quien había sobrevivido a un accidente grave. Esto llevó a una invitación para que Bruce orara por Christopher. Aunque el joven había dudado de los milagros, su perspectiva estaba a punto de cambiar drásticamente. Durante la oración, Christopher experimentó una sensación extraña en su abdomen y descubrió como una descarga eléctrica. Qué interesante que mientras oraban, él describe esa sensación como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Vamos a ver. Lo tocó, sí. En realidad, dice Christopher, Sí. que sintió una descarga eléctrica como un rayo que iba desde el hombro derecho, bajaba por su pecho y finalmente en el abdomen. Y él sintió como si Dios hubiera reactivado su estómago a través de una descarga. Esa sensación marcó el comienzo de su recuperación. Poco después, comió una comida completa por primera vez en 17 años, sin sentir dolor ni complicaciones, lo que su familia clasificó como un milagro. Wow. La recuperación de Christopher fue rápida y sorprendente. Las semanas siguientes comenzó a comer con normalidad y finalmente le retiraron las sondas de alimentación. Los médicos no pudieron explicar su recuperación, pero para Christopher y a su familia era evidente que había sido Dios. Así que quienes llegaron en estos momentos y están viendo la noticia en vivo, podemos decir que estamos hablando sobre los milagros y la importancia de la oración intercesora. Exacto. Tenemos una primera pregunta. ¿Dios escucha la oración? Yo diría que sí. En Consejos sobre la Salud dice que Dios acepta y oye las oraciones de los que tienen un corazón, esto es importante, exacto, humilde, confiado y contrito. Cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. Exacto. Y en una evidencia, viene la noticia. Otra cita dice que Dios oye la oración. Cristo dijo, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. También dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si vivimos conforme a su palabra, si se cumplirá en nuestro favor todas sus promesas. Eso se encuentra, ¿verdad?, en Juan 14:14 y también 12:26. 12:26. También podemos encontrar una cita en el Ministerio de Curación que dice que somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a Él, Él nos recibe. Obrará en favor de los que le siguen y por medio de ellos.
vean la importancia de nosotros ser instrumentos de Dios, cómo Exacto. Dios nos utiliza como canales para Él bendecir a esas personas. Exacto. Y la importancia de nosotros en humildad, buscar su presencia y decirle, mira, Señor, te necesitamos, intercede en mí, ayúdame. Y Él está dispuesto y presto para nosotros Exacto. recibir esas bendiciones. ¿Hay otra pregunta? Sí, dice, ¿acaso Dios puede sanar? Bueno, por lo que nosotros ha leído y he visto, yo diré que sí. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En él hay bálsamo curativo para todas enfermedades, poder restaurador para toda dolencia. Esto es importante. Dice aquí para toda enfermedad. O sea Todas. que no importa qué enfermedad, Él está ahí. Todas. Puede cumplir milagros. Eso es Si así. es el Dios que todo lo puede. Pues claro. El Dios creador. Puede obrar en nuestra vida y hacer milagros. Eso es así. Pero la llave que abre eso es la fe. La fe, claro que sí. Sigue diciendo la cita que sus discípulos de hoy deben, o sea, tú, yo, los que nos ven, sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño y se realizarán curaciones, pues la oración de fe salvará al enfermo. Eso no lo podemos dudar. Es ¿Cuántas así. personas nosotros vamos, oramos por ella, llamamos a los ancianos de la iglesia, los ungen y son curados? Exacto, son curados, de verdad. Pero hay gente que, y fíjate, yo personalmente ha estado en el hospital, he visitado a mucha gente en los hospitales. Y te voy a decir una cosa, yo he orado por ellos y a veces ellos están, fíjate, a pesar de todo, es el momento donde están más Receptivos. para la situación, para que recibir la oración. Y se ha hecho y fíjate, yo he visto muchos cambios en las personas. ¿Sabes qué? Ahora me acordé de algo bien importante. Estamos viviendo los últimos días y hay una obra que se apoya y es importante para estos momentos, que es la obra del médico misionero. Exacto. Tenemos, la iglesia tiene una gama de preparación Exacto. amplia, quiero decir, una amplia preparación que pueden estudiar y buscar libros, porque esa tarea yo creo que nos compete a todos. Sí, pero también yo quería decir que yo oro por la persona, pero yo no tengo nada en especial. O sea, yo siempre cuando oro por la persona que están enfermos, yo se lo dejo y se lo pido al Señor. O sea, que no es el entumano que obra milagros. Somos canales para que Él obre el milagro. Yo no salvo a nadie. Yo no salvo a nadie. Simplemente yo uso ese canal que a través de la oración es lo que hago. Pero bien, hay otra preguntita, ¿no? Sí. ¿Qué bendiciones acarrea a los fieles? Dice que los siervos de Cristo son canales de su virtud y por medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. Tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe y a los enfermos y dolientes. Debemos enseñarles a creer en Él, gran médico. Mira, cuando estemos en lo último ya, que estamos en espera de que Dios haga su santuario, va a haber muchos dolientes porque el mundo va a entrar en conmoción. Van a estar susceptibles aquellos que no conocen, esperando de alguna manera u otra recibir luz, y van a ser los hijos de Dios quien, a través de acercarse a ellos para curar alguna dolencia, está el escuchar la palabra del Señor. Así que, ¿qué bendición acarrea a los fieles? Una bendición súper grata, porque tú saber que tenemos la tarea de no tan solo enseñarle, tal vez tenemos un familiar enfermo, también podemos llevar palabra a los que están en los hospitales, pero que nosotros entendamos que esto es un trabajo del pueblo de Dios en nosotros enseñar a los demás que Dios es un Dios de poder, que puede obrar milagros, que está a su disposición, ¿verdad? Obrar en las personas, pero ellas deciden abrirle su corazón al Señor. Eso es así. En conclusión, Dios tiene poder para sanar y restaurar ¿a quién? A toda la humanidad, a todos. Y Él es omnipotente. Exacto. Oremos pues los unos por los otros y enseñamos el poder de Dios. El poder, eso no hay duda. Eso es así. Ay, a veces tenemos cosas tan triviales. Ay, me pasó esto y dudamos de su poder. Mira, todo hay que entregárselo al Señor. Es lo que tú dijiste ahorita sobre la fe.
Cuando uno no tiene fe, pues no va a hacer nada. No. Pero si tú tienes fe, ¿sabes? Dicen que la fe mueve ¿qué? Montaña, ese es el canal de gracia, el que tú dices, yo creo, yo confío y Dios obra. Dios es omnipotente y espera que ustedes y yo y tú, Trinidad, También. busquemos su presencia, porque lo que quiere restaurar es al pecador, al desvalido, a los enfermos, a los que necesitan. Que podamos a través de esta noticia decir, wow, qué increíble que un joven tuvo 16 años sin poder comer. Eso es así. Y que a través de una oración Dios obró con poder y sanidad total. ¿Saben? No podían creer los doctores que lo habían sanado. ¿Y cuántos testimonios podemos hablar de gente que Dios ha hablado con poder? Eso es real. Eso es Dios así. es real. Eso es así. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Que de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo en pecado, mas para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está en condenación. Esta creyó en el nombre del único Hijo de Dios, del Hijo de Dios. La condenación de este mundo es que prefieren las obras de tinieblas, mas el que viene a Jesús la verdad, sus obras en Dios son manifiestas. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 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 Saludos nuevamente, estamos aquí para continuar la presentación que comenzamos hace 2 semanas atrás. Esta va a ser la tercera presentación sobre el tema de los grupos disidentes en la iglesia adventista. Antes de entrar en el estudio, vamos a tener una oración. Señor y Padre, te damos las gracias por tu bondad y misericordia. Suplicamos que tu Espíritu nos dirija, nos conduzca, que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estábamos diciendo la última ocasión que este grupo de la vara del pastor, particularmente el autor de la vara del pastor, el señor Víctor Tasho Hutef o Harov, como usted lo quiera pronunciar, que vino de Bulgaria, que se convirtió al adventismo acá en la parte norte de los Estados Unidos, luego se mudó a California. Allá comenzó una serie de doctrinas de interpretación personal. La iglesia eligió 12 personas. El presidente del grupo, que se conocía como el Grupo de los 12, era el pastor A.G. Daniels,
quien fue en una ocasión presidente de la Asociación General, un hombre muy dedicado a la obra, quien escribió posiblemente una de las mejores versiones literarias sobre el tema de la justificación por la fe. Y dijimos que en el 35, entre los 30 de los años 1930, los años 32, 34, por ahí, uno de esos años, estos 12 se reunieron con Víctor Hútef con el propósito de tratar de disuadirlo de las ideas erróneas que tenía, pero él no quiso cooperar con los 12. El primer tema que se presentó fue sobre el juicio y la ciega. Se reunieron en un edificio que fue alquilado por la Asociación General para que Hútef no tuviera gastos de ninguna clase. Y lamentablemente, pues él no quiso hacer las presentaciones que le seguían. Ellos se reunieron más o menos a las 10:30 de la mañana. El primer tema se basó en el estudio del juicio y la ciega. Esto fue entresacado de un folleto que escribió Víctor Hútef, en el cual él exponía que el juicio de los vivos se iba a conducir aquí en el planeta Tierra, que antes de que terminara el tiempo de gracia, Dios el Padre iba a descender con todos los participantes del cielo que tienen que intervenir en el juicio investigador y se van a trasladar aquí a la tierra, que van a venir al Israel actual, el Israel literal que está aquí está en Palestina, y de acuerdo a él, pues Jesús se va a parar sobre el Monte de los Olivos. Se va a hacer un gran valle y allí van a estar plantados todos aquellos que van a participar. El trono del Padre va a estar allí, va a estar el Espíritu Santo. Yo leí el libro completo y para mí fue una cosa completamente descabellada. No había medio de que se pudiera aceptar lo que él estaba tratando de proyectar a la iglesia. A las 12 del mediodía, Hútef exigió de los 12 obreros de la iglesia que le dieran su opinión respecto al estudio presentado por Hútef. Él lo que hizo fue que presentó todas estas ideas en relación al juicio, el juicio de los muertos, el juicio de los vivos, cuándo iba a terminar uno, cuándo comienza el otro, la ciega. Y una vez que él terminó a las 12 del mediodía, entonces él quería que los 12 miembros del grupo, del comité de los 12, que le dijeran inmediatamente cuál era la idea que ellos tenían en relación a la presentación. Así que A.G. Daniels, el presidente de la reunión, le explicó a Hútef que era necesario que tuvieran un tiempo razonable para orar, para estudiar, para consultar e investigar el asunto. Le pidieron que presentara el resto de los temas y Hútef se negó a hacerlo. Así que Hútef tomó sus libros y material y abandonó la reunión y ya no regresó a la iglesia. Esa fue la última instancia que lo vieron en una iglesia adventista. Jamás, desde ese año, jamás volvió a la iglesia adventista. Él creó su propio campamento, tenía su propia iglesia, hacía sus propias reuniones y le aconsejaba a los miembros de la iglesia que fueran a la iglesia adventista de forma anónima, que no se identificaran y que durante la clase de escuela sabática introdujeran las ideas de la vara del pastor sin identificarse, que le dijeran a todo el mundo que ellos eran adventistas del séptimo día y por supuesto no tenían cómo probar que eran adventistas porque todos ellos, una vez que la asociación sabía que eran miembros de la organización de la vara del pastor, pues eran defraternizados de la iglesia después de haber sido, que se había hecho todo el esfuerzo posible para mantenerlos en la iglesia. Los que no querían, pues lamentablemente eran defraternizados.
¿Cuáles son las prácticas de la vara del pastor? Número 1, no creen en evangelismo público. Esto es, ellos no creen en dar campañas evangelísticas, no creen en hacer obra misionera. La única obra que ellos hacen, el único proselitismo de ellos, es el que se lleva internamente en la iglesia adventista del séptimo día. Ellos no critican ninguna otra organización que no sea la iglesia adventista del séptimo día. Ellos esperan que la iglesia adventista invierta el dinero en las campañas evangelísticas. Aquellos que tienen alguna noción de los gastos que conllevan traer un evangelista, los arreglos que tienen que hacer, o sea en la iglesia o en un lugar público, el material que se necesita para poder llevar a cabo, los obreros bíblicos que durante esa campaña de evangelismo van a estar tratando de alcanzar a aquellas personas que vienen a la campaña, pues todo eso conlleva gastos. Entonces ellos esperan que la iglesia vaya al mundo, liberar a los pecadores, a los que están en prostitución, a los que están en droga, a los que están en vicio, los que están en el adulterio, etcétera, y los traigan a la iglesia. Y después que ellos llegan a la iglesia, entonces los de la vara del pastor comienzan a tratar de indoctrinarlos. Le hablan negativamente de la iglesia, le hablan negativamente de los líderes de la iglesia, tratan de reinterpretar las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y ellos le dicen a estas personas que la iglesia no les ha enseñado toda la verdad en relación al espíritu de profecía, en relación a la inspiración, etcétera. No creen en evangelismo público, no establecen clínicas, ni hospitales, ni escuelas, no visitan las prisiones. El ministerio de ellos es específico en la iglesia adventista. Y yo les pregunté de una manera simple y les digo, ¿por qué ustedes no tratan de alcanzar a los perdidos? Que esa fue la misión que le dejó el Señor Jesús a sus hijos. Dijo, vayan por todo el mundo, a toda tribu, nación y pueblo, predicándole el evangelio, enseñándole a las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días, en Mateo 28. La misión de la iglesia, algo simple. Pero ellos no practican esto. ¿En qué se amparan? En el versículo de la Biblia, en donde el Señor dice, id primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces ellos han hecho suyo ese dicho de Jesús, se lo dio a los apóstoles, a los discípulos, en relación o en referencia a los judíos que se negaban a aceptar a Jesús como su Salvador. No devuelven diezmos a la iglesia adventista, exigen de los miembros de la vara del pastor que tienen que pagar doble diezmo, no reparten literatura adventista ni libros del espíritu de profecía, como por ejemplo El deseado de toda la gente, Camino a Cristo, Conflicto de los siglos. Ellos no comparten esos libros con la gente de afuera. Devuelven doble diezmo a la organización a la que pertenecen. ¿Por qué? Porque la vara del pastor está dividida en diferentes divisiones, diferentes asociaciones o conferencias. Por ejemplo, el estado de New York tienen allí una conferencia, se llaman la Organización Universal de los Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Están en Michigan, están en Texas, en Waco, Texas, Carolina del Sur, en la ciudad de Salem, están en México, en Canadá, a través del Caribe, Suramérica. Yo he tenido que estar promoviendo más bien tratando de ayudar a los hermanos a entender en lugares como Colombia, Panamá, el Ecuador, etcétera,
tratando de aclararle a los hermanos que lo que creen esta gente de la vara del pastor es completamente contrario a lo que enseña la iglesia. África está minado, las Filipinas, Holanda, Inglaterra, y no es porque me lo haya dicho nadie, sino porque yo viajé a estos lugares en donde se encontraban estos miembros de la vara del pastor. Algunos detalles sobre la vara del pastor. La gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, ir por todo el mundo, no aplica a los davidianos. Esta gente no van a ir por todo el mundo a predicarle a los perdidos. La idea de ellos es que tienen que ir a las ovejas perdidas de Israel. No construyen iglesias, pero sin embargo, hay casos como una de las iglesias en Saint Lucia, en el Caribe, y otra en México, en donde ellos minaron prácticamente la mayor parte de los miembros de una de las iglesias en Saint Lucia. Yo tuve la oportunidad de ir a esa iglesia para investigar a ver si era verdad lo que había ocurrido. Y sí, ellos llevaron el caso a la corte, y como la mayor parte de los miembros habían abandonado la doctrina de la iglesia, se habían afiliado a la vara del pastor, entonces aparentemente la corte le dio posesión de la iglesia, así que tomaron la iglesia adventista, la cerraron, le pusieron un candado, yo lo vi, el candado externo, y solamente la abrían en las tardes, y en las mañanas, en lugar de reunirse en esa idea que ellos pidieron a la corte secular que se la concediera a ellos, en lugar de reunirse allí, pues entonces ellos se iban a otras iglesias para tratar de minar otras iglesias con el propósito de hacer lo mismo, apoderarse de ellas y luego cerrarlas. Se congregan en la iglesia adventista el séptimo día para proselitar, solicitan que se les provean los folletos de escuela sabática, y si no se les proveen los folletos de escuela sabática, forman una discusión, una algarabía en la iglesia, y le dicen a la iglesia que son egoístas, que no están llevando a cabo la obra del Señor, pero ellos no están dispuestos a dar ofrendas a la iglesia, ni tampoco devolver los diezmos. Creen que los 144,000 son judíos literales. Ningún gentil puede ser parte de los 144,000. Y eso se encuentra en el material que yo les cito, Symbolic Code Series, la página 17, Shepherd's Rod Series, la página 488. Y yo, pues por supuesto, no tengo libros para proveerle a todo el mundo para que lo puedan ver específicamente, pero más adelante yo les voy a estar dando la cita ahí donde se encuentran. Enseñan que el carruaje donde Cristo viaja, de acuerdo a los miembros de la vara del pastor, ellos creen que Jesús viaja en un carruaje y que ese carruaje aterrizó en California en 1929 a 1930 para comenzar el juicio de los vivos. La vara del pastor, en el auditorio que tenían en Waco, Texas, un edificio muy, muy bonito, y a la entrada tenían un reloj que tenía 2, 4, 6, 7 puntas, 7 brazos, y entonces tenía un círculo alrededor. Esa estrella estaba en el mismo centro del reloj que tenían allí en el suelo, en el foyer, o sea, la entrada del edificio de administración de Mount Carmel Center en Waco, Texas, para los años 1930. Y yo le voy a decir algo en relación a esta estrellita que ellos tenían allí. Y pues yo se la voy a dejar en la presentación para que ustedes la puedan ver. Esta estrella, como la que ellos tenían, vean la que ellos tenían allí y vean la estrella del pentagrama satánico, similar, no era exactamente igual, pero similar a la estrella de Jútef. Y esa estrella
la diseñó el mismo Hutef. En el centro, en la misma frente de este carnero, que es lo que está simbolizando esta estrella, ustedes pueden ver cómo hay una estrella, tiene 5 ramificaciones. Y esa es la misma estrella que utilizan en el satanismo para identificar al macho cabrío de Azazel. En la bandera que tiene la vara del pastor, está la bandera de Mount Carmel Center, diseñada por Hutef. Y esta tiene 13 estrellas. Y el 13 es otro número satánico. Si ustedes observan, cuando vayan a un hospital particularmente, generalmente le ponen 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces le ponen 12A y brincan al 14. Por las supersticiones de la gente del mundo que creen que el número 13 es un número satánico. 13 estrellas. Creencias, doctrinas. El señalamiento de Apocalipsis 7 comenzó en el 1929. Eso es lo que asegura el autor de la vara del pastor. Él se declaró ser el ángel de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2. Ustedes recuerdan, allí dice que ascendía un ángel del oriente que tenía el sello del Dios vivo para ponerlo en la frente de los siervos del Señor. En primero escrito, en la página 118, el tercer ángel es el ángel del sellamiento, de acuerdo a lo que dice la señora White. Shepherd Rod Series, página 677, y en el libro de Shepherd's Rod, el volumen 1, la página 32, Hutef cita los testimonios el número 5, el volumen 5, la página 211-212, en español en la página 197. Dice, nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Luego dice, si fuésemos a señalar la fecha exacta para el comienzo de este sellamiento, diríamos que comenzó en algún momento del año 1929. Eso es lo que él dijo en la cita de él. Otras creencias davidianas. En 1930, Hutef le dio a la iglesia un año para cambiar, para modificar las doctrinas y aceptar las doctrinas de la vara del pastor. O Cristo tendrá que vomitarlos de su boca. Su juicio estaba basado en Ezequiel 4 y Ezequiel 9. Por supuesto, él estaba haciendo, cuando dice que tendría que vomitarlos, está haciendo referencia a Apocalipsis 3, los versículos 14 en adelante, en donde el Señor le dice a la iglesia, yo quisiera que fueras fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, tendré que vomitarlos de la boca. Según Víctor Haroff, los adventistas del séptimo día cayeron de la gracia de Dios en el año 1930 al rechazar las ideas de la vara del pastor. Luego, en el 1936, él dijo que los líderes de la iglesia adventista del séptimo día habían sido degradados por haber rechazado la verdad. Para poder proclamar el mensaje tendrá que ser a través de la organización de la vara del pastor, ya que la vieja organización, o sea, la iglesia adventista, ha sido rechazada. Y eso está en el libro Códigos Simbólicos, el volumen 2, el número 10, las páginas 6 y 7. Hutef, de acuerdo a los seguidores y de acuerdo a su declaración, iba a ser trasladado sin ver la muerte. Él no iba a morir, él iba a ir derechito para el cielo. Código Simbólico, la página 74, le preguntaron a Hutef, y yo estoy citando de este libro, si uno recibe la vara, o sea, el mensaje de la vara, y lo acepta en su totalidad, ¿hay posibilidades de que se pierda? La respuesta que él le da, y está así mismo, respuesta. La pregunta arriba, respuesta abajo. Y él cita y dice, si la vara tiene la verdad, si la vara del pastor tiene la verdad, y uno la acepta de todo corazón y practica la verdad, la posibilidad de perderse sería idéntica a la posibilidad de que Pablo se pierda por aceptar de todo corazón el mensaje que Cristo le envió. Más aún,
dice Judith, siendo que la vara es el mensaje de Elías. Y él cree que una cita que aparece en Testimonios para los Ministros, página 475, en donde dice que la profecía tiene que cumplirse, ha de venir en el espíritu de Elías. Y eso él se lo aplicaba a sí mismo. Siendo que la vara es el mensaje de Elías, es imposible que alguien que lo acepta y lo practique se muera, porque el tipo demanda que sea trasladado. Porque ese fue el caso de Elías. Elías fue trasladado al cielo y él creía, porque ya falleció Judith, él creía que él había sido señalado por Dios para ser el tercer Elías. El primero fue Elías el Tisbita, el segundo Juan el Bautista, y ahora Judith aseguraba que él era el tercer Elías, y por lo tanto, así como Elías el Tisbita fue trasladado al cielo sin ver la muerte, pues él pensaba que él iba a ser trasladado al cielo sin ver la muerte. Esta es la lista de candidatos a sustituirlo cuando Judith murió. Él murió en el año 1955. Que estaba Florence Hermanson, más tarde Judith. Esta fue la jovencita que estaba en el campamento, se crió prácticamente ahí, llegó a los 12 años de edad al campamento. Y cuando Judith tenía 53 años de edad, asediado por varias enfermedades, entre ellas enfermedades del corazón, etc., él le aseguró a los padres de esta niña, que había cumplido ahora 17 años, él tenía 53, o sea, 3 veces mayor la edad que esta niña. Y él le dijo que pues él quería casarse con esta muchachita. Y como ellos creían que Judith era el profeta del momento, así que se la concedieron para que él se casara con ella. Así que Florence se casó y cuando él murió en el año 1955, ahora ella hereda el campamento y por supuesto ella presenta una carta que había dejado Judith para que ella continuara la obra profética de Judith y que ahora ella se convirtiera en la profeta a favor del movimiento de la vara del pastor, con el propósito de convertir todos los miembros de la iglesia adventista en miembros de la organización davidiana. E.T. Wilson, vicepresidente bajo Judith, este también aspiraba a sustituirlo. Benjamin Roden, un judío, también quería tomar el lugar de Judith y él pensaba que él iba a ser el próximo profeta de la iglesia. Samuel Likayan, Andrew Johnson, tenía ya un seudónimo, se llama Ben David. Así como David Koresh hizo en el año 1992, 1993, David Koresh, el nombre original de él era Vernon Howell, de Texas. Y este muchacho se cambió el nombre a David Koresh y se hizo líder de los restantes davidianos que quedaban allí en el estado de Texas. Y este fue el que los condujo a la situación que tuvieron allí en el año 1992 y 1993, en donde intervino parte de los miembros de la policía, prácticamente, el servicio del gobierno de los Estados Unidos, ATF o ATF. Y estos pues invadieron allí el campamento en donde estaba David Koresh y los demás y terminaron finalmente prácticamente asesinados. Fred Steed. Los davidianos no querían una mujer líder en la obra, por lo tanto rechazaron la candidatura a la vicepresidencia de Florence Judith, esposa de Víctor Judith. En abril 22 del 1959, cuando llegó esta fecha, la señora Florence Judith, que había profetizado que Ezequiel 9 se iba a cumplir en abril 22, Ezequiel 9,
Usted necesita revisar lo que dice Ezequiel 9. En Ezequiel 9 les voy a dar una noción de lo que está señalado allí en el libro de Ezequiel, el capítulo 9, para que ustedes vean a lo que estaba haciendo referencia esta señora. En Ezequiel 9 aparece lo siguiente. Esto es una profecía que fue señalada al pueblo de Israel, en donde se le apercibía de que el emperador de Babilonia, Nabucodonosor, iba a invadir Israel, particularmente Jerusalén, Judá, y que iba a haber una destrucción masiva. Y vean lo que dice Ezequiel 9 en el augurio o la profecía de cómo iba a ser destruido Israel. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira al norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lina, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ezequiel estaba en Babilonia, cautivo. Había sido llevado en el segundo viaje del segundo sitio de Jerusalén por parte de Babilonia. Babilonia invadió a Israel en el año 605, 606, luego en el año 596, 97 y la tercera vez en el año 586. En la segunda vez, cuando Babilonia, y los años dependen de la historia, del libro de historia que usted esté leyendo, pero está allí, esa más o menos la fecha. En el año 721, Asiria había llevado 10 de las tribus de Israel, o lo que se conocía como el Reino del Norte, que era lidiado, dirigido por la tribu de Efraín, que era la tribu más numerosa de Israel. Entonces quedaron solamente la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés, que estaban allí en Jerusalén, en ese vecindario. Entonces ahora quien queda en Israel representando el pueblo de Dios son los habitantes de Judá, de Jerusalén, de la tribu de Judá, de Benjamín y la media tribu de Manasés. Entonces el Señor les dice, por cuanto ustedes, y eso está en el capítulo 8, pero no me voy a poner a discutir ahora el capítulo 8 con ustedes lo pueden leer, cuál era la condición que había caído la iglesia de Dios en ese tiempo, la iglesia hebrea. Estaban adorando ídolos, estaban adorando el sol, estaban aún pasando sus hijos por el fuego, etc. Y entonces el Señor permite que Babilonia venga y tome cautivos. Cuando viene la primera vez, en el año entre los años 602, 605, 606, se llevan a Daniel, los 3 hebreos, luego se llevan a Ezequiel, que era uno de los sacerdotes, y Ezequiel estaba allá en Babilonia, el Espíritu del Señor lo toma y lo trae en visión a Jerusalén para que viera lo que estaba sucediendo acá en Jerusalén y para que él profetizara, para que le dijera a los hebreos qué es lo que iba a ocurrir si ellos no se arrepentían. Y en vista de que ellos no se arrepintieron, el Señor le dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. Al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, o sea, en medio de Jerusalén. El Señor está indicando, la iglesia está pervertida, la iglesia está en esta situación,
y el Señor ya no puede tolerar la iglesia. La misma situación de los antediluvianos. Entonces ahora el Señor permite que el emperador, el rey Nabucodonosor, venga a Jerusalén y destruya el santuario, la ciudad, todo lo que está allí. Pero el Señor les dice, va a pasar un ángel y va a poner una marca en la frente de los que gimen y claman a causa de las abominaciones que ocurren en la iglesia. Y vean lo que sigue diciendo. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, el sello de Dios, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y le dijo Jehová, contaminad la casa, llenen los atrios de muertos, y salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y nosotros conocemos históricamente como Jerusalén, pues fueron llevados todos estos cautivos hasta Babilonia y tuvieron que permanecer allí por 70 años. Jeremías amplía la visión, etcétera. Y al cabo de los 70 años, pues entonces ellos regresaron, regresa Nehemías, regresa Esdras, regresa Zorobabel para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Muy bien. De acuerdo a Jutef, y es parte verdad y parte no es verdad, Ezequiel 9 es un tipo de lo que va a ocurrir en nuestros días. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia, yo quisiera que fueras o fría o caliente, a la iglesia de la Odisea, la iglesia adventista. Pero por cuanto no eres ni fría ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo sé que tú eres desnudo, miserable, ciego, todas esas cosas que le dice allí en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea. Pero el Señor entonces le dice a la iglesia, yo te aconsejo que de mí compre. O sea que la iglesia adventista, la iglesia de la Odisea, no queda sin esperanza. Para los davidianos, la iglesia no tiene esperanza. La iglesia cayó de la gracia de Dios. Ahora los únicos que tienen esperanza de salvación son los davidianos. Pero mi Biblia dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, vestiduras blancas y que compres colirio para que resuelvas tu ceguera. Y entonces el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea que individualmente la iglesia de la Odisea no queda sin esperanza, sino que la iglesia de la Odisea no se va a salvar corporativamente. Los miembros de la iglesia adventista se van a salvar individualmente. Eso es lo que explica muy claro allí la profecía. Así que el cumplimiento literal de Ezequiel fue profetizado por Florence Jutef. Ella dijo que el 22 de abril de 1959, la iglesia adventista del séptimo día iba a sufrir un ataque por parte de ángeles. Y en algún lugar, pues decía Víctor Jutef, decía que estos ángeles podían simbolizar hombres, que podían ser ángeles, pero podían ser hombres, implicando que esos ángeles eran figura de los davidianos que iban a entrar a las iglesias adventistas y eliminar a todos los adventistas del séptimo día, que por 7 días iban a estar matando adventistas porque no habían abrazado la fe, el mensaje de los davidianos. Por supuesto, el 22 de abril no ocurrió nada de eso.
No hubo ningún cumplimiento literal de Ezequiel 9, aunque lo profetizaron tanto el esposo Víctor Haroff como Florence Haroff. El cumplimiento literal de Ezequiel 9 fue profetizado por Florence Haroff, líder de los davidianos después del fallecimiento de Viti Hatter. Más adelante explicaremos los detalles de la manera que los davidianos interpretan Ezequiel 9. Abril 22 de 1959, la profecía falló. Ezequiel 9 no vio cumplimiento. 10,000 davidianos regresaron al mundo. 96 regresaron a la iglesia. Los demás no se sabe de ellos porque no había manera de cubrir las estadísticas. Florence vendió el campamento de Mount Carmel, compró 942 acres en Elk, Texas, y allí se construyó lo que ella llamó el nuevo Mount Carmel Center. ¿Qué sucede con Florence Huteff y con los davidianos? La saga no termina aquí. Pero el hecho serio y la razón por la cual nosotros tenemos que conocer en relación a este grupo disidente de la iglesia es porque en la mente de esta gente está la posibilidad de que ellos sean seleccionados por Dios para eliminar literalmente a los adventistas del séptimo día que no se conviertan al davidianismo. Así que yo espero que ustedes puedan seguir esta serie hasta el final. Van a ver unos cuantos más, otras presentaciones, otros capítulos, pero síganlos con cuidado, con cautela. Yo estoy tratando de dar los detalles exactamente como son para que la iglesia luego no sea sorprendida. Y lo que dijo el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán lobos rapaces vestidos de oveja. O sea, personas que se identifican como adventistas del séptimo día, pero que dentro de su corazón, de su mente, el propósito de ellos es eliminar la iglesia adventista del séptimo día. La razón por la cual en Texas, en el año 1992, Vernon Howell, David Koresh, tenía 2 de los miembros allí que tenían licencia de dealers o agentes para comprar armas. Y ellos tenían diferentes tipos de armas, estaban armados allí con el propósito de un día tener que utilizar esas armas. El propósito, señores, si estaba siguiendo el objetivo inicial de Víctor Haroff, el propósito era un día atacar literalmente los miembros de la iglesia adventista e imponer las doctrinas de la vara del pastor. Oremos. Yo les solicito que por favor estén pendientes a la próxima presentación. Querido Señor y Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia. Protege tu iglesia, cuídanos, dirígenos, ayúdanos para que nosotros podamos alcanzar la norma que tú exiges de tu pueblo antes de que se cierre el tiempo de gracia. Eso es desarrollar un carácter semejante al carácter de Cristo. Protégenos, cuídanos, guárdanos, dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén.